Hola, buenas tardes. Estamos otra vez aquí. Hoy estamos con nuestra compañera Celia Nevado y hoy traemos un podcast interesantísimo porque Celia nos va a hablar sobre asertividad. Vamos a ver muchísimas cosas de asertividad con ella. Van a comentarnos muchísimas cosas interesantes sobre este tema, que al final es un tema muy importante para la vida cotidiana, ¿verdad, Celia? Pero lo primero que quiero hacer es, bueno, pues agradecerte esta colaboración, agradecerte tu tiempo y agradecerte todos los conocimientos que nos vas a aportar hoy. Muchísimas gracias, Celia. Buenos días, Sara. Bueno, gracias también a ti por invitarme. Ya sabes que es un gustazo, pues tanto estar aquí como colaborar con Psico Global, ¿no? Y cuando me hablaste un poco de la asertividad, que es un tema además que me toca mucho, ¿no? Que me gusta un montón, pues dije, ostras, qué guay, ¿no? Qué oportunidad al final de compartir este ratito juntas, pues hablando de esto, ¿no? Que considero que es súper importante, la verdad. Sí, ¿verdad? Porque sí que es verdad que es como muy cotidiano, ¿verdad? Es una habilidad social, vamos a ir descubriendo algunas cosas, es una habilidad social muy, muy importante para tener relaciones sanas en todos los ámbitos, ¿verdad? Y que muchas veces pues no hemos desarrollado o nos cuesta poner en marcha. Entonces, antes de nada, lo que me gustaría, Celia, es que nos comentaras, que nos hicieras un contexto de qué es la asertividad. Y además, creo que está bien empezar por aquí, ¿no? Porque yo me encuentro mucho en terapia, ¿no? De, bueno, ¿y qué tal llevas esto de la asertividad, ¿no? Y la gente es como, he escuchado un poco hablar de ello, pero no te sé tampoco definir qué es, ¿no? Bueno, un sí, pero no. Uh -huh. Y a mí me gusta definir un poco la asertividad pues como una habilidad comunicativa, ¿no? En la que al final el individuo transmite pues cuáles son sus necesidades, sus posturas, sus opiniones, de una forma al final respetuosa y también directa, ¿no? Y eficaz. Al final no deja de ser un respeto, ¿no? Tanto a mí y en mis límites, lo que yo creo, lo que yo opino, pero también respetando al otro, ¿no? Al de enfrente. De hecho, si tuviéramos que desgranar un poquito, ¿no? ¿Qué es la asertividad? Pues como podríamos sacar como tres áreas Uh fundamentales, ¿no? -huh. Una primera está los famosos límites, ¿no? Un poco la autoafirmación, hasta aquí sí, hasta aquí no, ¿no? Aprender un poco esta parte. También hay otra que tiene referencia con la expresión de sentimientos negativos, ¿no? Por las famosas críticas, ¿no? Que también estaría dentro de la asertividad. Y por último, que siempre se nos olvida un montón, ¿no? Que es expresar también sentimientos positivos, ¿no? Esto también forma parte de la asertividad, ¿no? El poder recibir elogios y también hacerlos, que a veces como que nos resulta un poco difícil, ¿no? ¿Qué le digo yo a esta persona, ¿no? ¿Cómo la elogio? Vale, o sea que quizá la asertividad, ¿no? Es una habilidad social, como decíamos antes, muy, muy amplia que integra diferentes aspectos de las relaciones, tanto aspectos que pueden ser más negativos, ¿no? Desde el punto de vista de expresar esos sentimientos negativos, ¿verdad? De expresar límites, que muchas veces pues supone una confrontación y también hay que Exacto. ser asertivos, ¿verdad? En la confrontación, en la gestión del conflicto y luego, por otro lado, que siempre se nos olvida y en eso tienes mucha razón, también poder expresar sentimientos positivos y aceptarlos, que muchas veces las personas más asertivas, ¿verdad? Es como que les Exacto. cuesta mucho, ¿verdad? Aceptar elogios, reconocimientos, ¿no? Y minimizan la importancia de Exacto, eso, ¿no? lo típico, ¿no? De, no, es que, bueno, ese examen es que era fácil, ¿no? Y por eso lo aprobé, ¿no? O, bueno, es que a mí como no me cuesta mucho, pues no es tan importante, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Es minimizar Sí, sí, también un poco esos elogios. sí, sí. Bueno, hablaremos de esto. Bueno, dentro de la comunicación existen otros estilos de comunicación, ¿no? Por contraste, sí que me gustaría que nos comentaras un poco cuáles son y, bueno, cuáles son las diferencias también, ¿no? Un poco entre ellos, con la asertividad, cuéntanos un poco. A mí me gusta hacer como una especie de recta, ¿no? Donde en ambos extremos están los estilos que podríamos llamar no asertivos, ¿no? Y en el centro, pues un poco el estilo asertivo, que es el que ya hemos empezado un poco a comentar, ¿no? O a plasmar. En cada uno de los extremos podríamos encontrar, por una parte, un poco el estilo pasivo,
que a mí me gusta representarlo como con un ratoncito, ¿no? Las personas ratón, ¿no? O la comunicación ratón, que tiene mucho que ver al final pues con no expresar adecuadamente mis emociones, no se atreven a rechazar, ¿no? Les cuesta mucho no quiero esto, ¿no? En la puesta de límites, también huyen mucho al final del conflicto, ¿no? Si me siento inseguro con cómo voy a gestionarlo, pues mejor me lo quito de encima, ¿no? Mejor no me enfrento a él. O también esta dificultad para al final defender mis derechos, ¿no? Esto es lo que en realidad yo debería de recibir, pero me cuesta un montón, ¿no? Que los demás me respeten. Y en el lado justamente contrario tendríamos un poco el estilo agresivo, o que a mí me gusta simbolizarlo con un dragón, ¿no? Esta escupir fuego. Bueno, son personas que al final expresan sus necesidades, pero quizá de una forma muy rígida, ¿no? O al final muy hostil. De hecho, su manera de comunicarse es precisamente esta, ¿no? En cualquier tipo de intercambio comunicativo, pues ven la oportunidad de iniciar una guerra, ¿no? Un combate, que al final tienen que ganar como sea, ¿no? Y da igual las herramientas que yo utilice porque necesito ganar este combate. ¿Qué ocurre? Pues que al final es un estilo que normalmente suele, crear en el que lo recibe bastante rechazo, ¿no? Y de hecho, lo que vemos es que este estilo agresivo es en muchas ocasiones justificado por la propia persona, ¿no? Que lo reproduce. Bueno, es que como tú me respondiste de esta manera, pues es que no me quedó otra, ¿no? Que mostrar esta agresividad. Y esto para mí son como los estilos de comunicación que están en contra, ¿no? O que son los contrarios a la asertividad, que es al final en la que hoy nos vamos a centrar, ¿no? Un poco esto. Entonces, por lo que comentas, Celia, ¿no? Por lo que puedo entender, digamos que desde el estilo no asertivo o pasivo, digamos que la persona no asertiva, digamos que se queda como por debajo, ¿no? De la otra persona, ¿no? Como que otorga el poder en la relación o en la comunicación a la otra persona, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, la persona agresiva, digamos que exige el poder y el control, ¿no? En esa comunicación, por lo que te estoy entendiendo, mientras que la asertividad sería más equilibrada, es de igual a igual. Tú tienes tu Exacto. parte de control, yo tengo mi parte de control y a partir de ese reconocimiento del otro, ¿no? O de la otra persona, nos entendemos, ¿no? Entiendo que igual, ¿no? También ese A mí me gusta mucho representarlo, pues al final como con un dragón con cuerpo de ratón, un poco esto, ¿no? Al final lo mejor de los dos mundos, por supuesto. Está genial, ¿no? Que la persona más agresiva pues defienda en lo que cree y en sus derechos, ¿no? Pero también haciendo uso un poco de la parte más pasiva, ¿no? Del respetar al otro, no pasar por encima de, ¿no? Un poco lo que tú planteas. Bueno, una simbiosis entre los dos, ¿no? Un poco esta mezcla. Vale, pero sí que es cierto, ¿verdad? Que existe otra simbiosis, que es un poco ese híbrido, ¿no? Que también encontramos muchas veces en consulta y en la comunicación, que es esa actitud pasivo-agresiva. Cuéntanos un poco qué es, cómo se manifiesta para que, para que las personas puedan reconocerlo igual en sí mismas, pero igual en otras personas con las que mantienen relaciones. Total. Es verdad que este estilo es, como una mezcla, ¿no? También entre ambos, pero llevada quizá más al estilo agresivo. Al final, las personas con esta forma de comunicarse expresan sus sentimientos negativos, pero de una forma como muy indirecta, ¿no? En lugar de afrontarlos de una forma abierta, pues van más, ¿no? A la indirecta, a la ironía en este caso. Y si te das cuenta, de alguna forma hay cierta desconexión, ¿no? Lo que la persona está diciendo y lo que la persona está haciendo es bastante diferente, ¿no? Hay cierta incoherencia. De ahí quizá cuando recibimos, ¿no? Este tipo de comunicaciones, la incomodidad que nos crea. Jolín, me está diciendo esto, pero está haciendo lo contrario, ¿no? ¿Con qué me quedo? De ahí que al final el objetivo de este estilo, ¿no? Pasivo-agresivo no sea tanto la resolución del conflicto, sino expresar de una manera ambigua o incluso crear cierto castigo, ¿no? en el otro, ¿no? Porque
quiero que adivines lo que pienso sin decírtelo directamente, ¿no? Un poco por aquí. Sí, es un poco ese punto de, ay, ¿te pasa algo? Parece que tienes mala cara. No, a mí no me pasa nada. Ah, pues no sé, yo te noto un poco rara, como tensa. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué tontería? No, seguro. Bueno, ¿y si es? ¿Y tú por qué crees que yo estoy así? ¿No? Es ese punto, ¿verdad? Donde mi cuerpo bueno, mi actitud te dice una cosa, pero verbalmente te estoy diciendo la contraria, con lo cual a la otra persona le crea mucha confusión, ¿verdad? Y no sabe muy Total. bien, como tú decías, con qué me quedo, con lo que está pasando, con lo que me está diciendo, qué tengo que hacer. Tengo que empezar a adivinar qué es lo que está pasando en esta situación. Ujú. Eso crea al final, pues claro, muchísima incertidumbre y al Total, final aumenta el conflicto, lógicamente. ¿Verdad? Con lo exacto. cual, me parece que esta actitud pasivo-agresiva también sería algo pues para trabajar, ¿no? Si alguna Ujú. persona puede identificar con ello. Vale. Exactamente. Tengo aquí muchas cosas escritas porque no me quiero olvidar de nada y entonces ahora me gustaría, aquí siguiendo este guión que me hice, que nos contaras, Celia, por qué no somos asertivos. Es decir, por qué desarrollamos estilos pasivos, estilos agresivos, por qué una persona es asertiva, si esto es una cosa natural que te viene de serie, o es una cuestión de aprendizaje, o de qué depende, ¿vale? ¿Por qué ocurre? Ujú. Ojalá, ¿verdad? Naciéramos un poco con esto, Pues ¿no? todo puesto ya. De base. Es verdad que para responder un poco a esta pregunta tendríamos que tirarnos probablemente tú y yo horas y horas hablando, ¿no? De cuál puede ser el origen, en la forma en la que me comunico, pero bueno, para resumir vamos a intentar hacerlo de una manera pues, mucho más estructurada, ¿no? Y sencilla. Al final, la asertividad no deja de formar parte de nuestro aprendizaje social al final, ¿no? De todas las vivencias que tenemos un poco en nuestra mochila, ¿no? Desde la infancia prácticamente. Pero sí que hay dos elementos que son muy importantes, ¿no? De cara a cómo yo me comunico, si de una forma asertiva o no asertiva, ¿no? Y es los modelos de conducta que yo haya estado recibiendo, ¿no? Pues aquellas personas que hayan formado parte, sobre todo desde los inicios que decía, ¿no? Desde la infancia, y cuál era su forma de comunicarse, ¿no? Porque al final, pues nosotros imitamos inevitablemente, ¿no? Lo que vemos. Si en este caso mi familia tenía conductas, mi familia, mis profesores, mis amigos, conductas con un estilo más pasivo, pues probablemente mi imitación me llevará a desarrollar este tipo de estilo, ¿no? De comunicación. Y lo contrario. Esto por un lado. Pero por supuesto también hay que tener en cuenta un poco los refuerzos o castigos que yo haya ido recibiendo en base a estas conductas, ¿no? Es decir, si en mi casa cada vez que yo me enfadaba, ¿no? O cada vez que yo intentaba mostrar un desacuerdo acerca de algo, pues recibía comentarios negativos, ¿no? O al final quitarle importancia a mi enfado, pues probablemente yo acabé desarrollando, ¿no? Pues todo lo contrario. Sé que no me puedo enfadar, que está mal hacerlo, por lo tanto, pues intentaré un poco reprimir, ¿no? O bloquear mis emociones al respecto. Bueno, son dos componentes, ¿no? O dos factores que yo creo que son de los más importantes, ¿no? Cuando hablamos al final del origen un poco de la conducta asertiva. Vale, o sea que de alguna forma puede haber un origen multifactorial, ¿no? Es decir, que no es solamente un factor al que podamos, digamos, referirnos, es por una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de refuerzo y castigo, sino que puede haber muchísimos, muchísimos factores, ¿no? Y otra cosa que yo creo que también es muy importante es saber, ¿no? Y esto me gustaría, bueno, que lo habláramos, Sí. si una persona es asertiva 100%, si es pasiva 100%, si es agresiva 100%, es decir, si nosotros podemos pivotar entre estos estilos de comunicación y muchas veces de qué depende esto. Ujú. ¿Qué se sabe de esto? Yo creo que esta pregunta es casi de las más interesantes, ¿no? De todas, porque sí, en realidad nadie es 100%, ¿no? Ni estilo pasivo ni estilo agresivo, ni siquiera asertivo, ¿no? Aunque nos gustaría que así fuera, porque al final depende mucho el- de la persona, de su estado de ánimo, de las circunstancias que hayan pasado también ese día o los anteriores, pero también de la persona que yo tengo enfrente de mí, ¿no? Ujú. Digamos que podríamos englobarlo dentro de estas dos características, ¿no? De mí y del de enfrente.
De este modo podemos encontrar a alguien con un estilo pasivo, ¿no? O ratón, como decía antes, que sin embargo, con el paso del tiempo, el cúmulo, ¿no? Esto no lo dije porque no era importante o al final di más importancia a su opinión que a la mía, ¿no? Toda esta mochila puede ser que un día con que me hagan una mínima cosa, ¿no? Que se me caiga o que se le caiga al de enfrente un plato, pues de repente exploto, ¿no? Y me pongo agresiva y chillo y grito, cuando en realidad yo nunca lo hago. Bueno, digamos que el cúmulo, tanto propio como el de la persona que tengo enfrente, ¿no? Lo que en ese caso ha ocurrido, pues me lleva a pasarme al otro lado, ¿no? Al extremo contrario. Y del mismo modo pasa con el estilo agresivo. Yo puedo observar que si me encuentro con alguien mucho más agresivo, mucho más rígido que yo, que incluso me provoca miedo, ¿no? Pues acabé asumiendo un papel más sumiso, ¿no? O más ratón. Aunque yo de por sí ya era agresiva, ¿no? O yo ya era dragón. Un poco esto, ¿no? Podemos pivotar, como tú dices, entre ambos extremos. Y por lo que dices, y si no entiendo mal, es porque efectivamente se crean dinámicas, no eres tú solamente, sino también va a depender del estilo comunicativo que tenga la otra persona, ¿no? Total, el contexto, ¿no? Y la importancia de este. Vale. Pero, Celia, ¿cuáles serían los beneficios en definitiva? ¿No? Pues estamos hablando mucho de asertividad, pero me gustaría bueno, que nos contaras cuáles son esos beneficios al final de desarrollar la asertividad y en qué mejora la vida de la gente, ¿no? Cuando decide, ¿no? Y al final desarrolla la asertividad, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios en su vida? Vaya. Yo creo que hay como dos tipos, ¿no? De beneficios, los propios y también los que tienen más referencia con respecto a las relaciones, ¿no? De mi alrededor. En cuanto a los propios, ostras, hay tantos que vamos a intentar también resumir un poco, ¿no? Pues al final el conseguir mi objetivo específico, pues me hace también sentirme más valioso, ¿no? Mejorar mi autoestima, mejorar también la expresión de sentimientos, ¿no? Tener menos miedo. Bueno, me siento capaz de poder expresar esto que no me gusta porque tengo herramientas que me lo permiten, ¿no? Y no sentir tanta culpa o tanto malestar cuando lo hago. Tomar nuestras propias decisiones también, ¿no? El poder decir no, porque esto no me apetece, que no necesite, ¿no? Justificar más allá de esto, también, ostras, es un beneficio súper valioso, ¿no? Y, por supuesto, el aprender a equivocarnos o a cambiar de opiniones, ¿no? El asumir que puedo cometer errores y que no soy menos valioso por ello, ¿no? Creo que es uno de los tipos de beneficios, ¿no? El que tiene que ver un poco conmigo. Pero por otra parte, con respecto a las relaciones, creo que también es evidente, ¿no? Cuando yo trato con más respeto a los demás, ¿no? Y también soy honesto con ellos, al final las relaciones mejoran, la gente se siente con más confianza, me siento más apreciado porque así me lo transmiten, ¿no? El poder ser respetados, en este caso también por ellos. Bueno, pues en realidad, en general, mejora la forma en la que yo me relaciono. Los vínculos son más fuertes y más bonitos, Sara. ¿Qué te parece? ¿Te lo he vendido bien? Sí, sí, es que al final, ¿verdad? La asertividad que parece algo que, bueno, que sí, que está ahí, pero el hecho de desarrollar la asertividad marca un antes y un después en las relaciones. Y esto es fundamental, ¿verdad? Que la gente lo sepa. Que no es solamente para, ¿cómo decirte? Pues para decir un día, ay, no me apetece hacer esto, sin sentirte culpable a lo mejor o sin que te dé miedo la reacción de la otra persona, sino porque la calidad de las relaciones cambia. Exacto. ¿No? Porque sí que es verdad, ¿no? Y me imagino que igual en terapia también, ¿no? Mucha gente lo comenta cuando empieza a ser asertiva, ¿no? Empieza a desarrollar su asertividad, que mucha gente desaparece. A ver, mucha gente. O hay gente que desaparece, ¿verdad? Hay gente que rompe la relación. Porque claro, al final era ese punto de estar en una relación porque era cómoda para la otra persona. Porque al final, claro, si Exacto. yo no sé decir no, si yo no sé enfrentar un conflicto, si al final yo lo que busco es esa aprobación, pues claro, al final, digamos que, bueno, que para algunas personas la otra posición es la posición cómoda.
Entonces, cuando tú Total. empiezas también, ¿no?, a ponerte en esa posición de respeto personal, ¿verdad? Pues claro, hay personas que ya la relación, pues ya no les gusta tanto, ¿no? Es Entonces, al final como un cambio de paradigma, ¿no? Vital tal cual, incluso. tal cual, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo, ¿no? Saber que, bueno, oye, que en esta evolución y en este desarrollo personal va a haber gente que va a desaparecer, pero también gente que a lo mejor nunca tuvo que estar. Ujú. Con lo que Esto es una parte súper difícil también, ¿no? Del sí, trabajo en terapia y con la asertividad. sí, Vamos, sí. casi que de los que más. Sí. Y ahora que sacas a colación, ¿no?, la terapia, me gustaría igual que nos comentaras un poco qué es lo que una persona tiene que hacer, ¿no? Porque decimos, bueno, hay dos estilos fundamentales, que es el agresivo y el pasivo, ¿vale? Que, bueno, que de alguna manera no son los mejores para tener buenas relaciones con los demás y, bueno, pues para la propia satisfacción también personal, ¿vale? En terapia, ¿qué hacemos y qué es lo que puede hacer esta persona? Es decir, cómo puede transitar, ¿no?, desde su estilo, vamos a decir, más habitual a un estilo asertivo. Ujú. También, como decíamos, ¿no? Según el extremo en el que nos encontremos, pues así será el trabajo, ¿no? Será distinto. Si estamos en uno de los extremos, donde el estilo es más pasivo, pues al final lo que se trabaja en terapia sobre todo es empezar a poner límites, ¿no? Ciertas conductas que quiero y que ya no quiero, ¿no? Que era lo que tú comentabas, ¿no? De que igual hay relaciones que al poner límite pues desaparecen, ¿no? Pero quizás que nunca tuvieron que estar, como decías. También pasa mucho, ¿no?, este estilo pasivo por aprender a expresar mis emociones, ¿no? Ujú. Bueno, dejar de bloquearlas, quizá ponerles nombre, etiqueta, me siento de esta manera y cuando me siento de esta manera necesito esto, ¿no? Un poco esa parte. También trabajamos mucho la preparación previa. ¿A qué me refiero, no? Con esto de la preparación. Es habitual encontrar en las personas con estilo comunicativo mucha ansiedad, ¿no? Al decir no, al hacer críticas y esto pasa también pues por desactivarnos, ¿no? Técnicas de relajación, también pasa por practicar los famosos role-playings, ¿no? Donde yo me pongo enfrente del espejo, enfrente de mi psicóloga, ¿no? Y intento ensayar cómo sería esa situación, ¿no? De puesta de límites. Y también, por supuesto, y a mí esto me encanta, ¿no? Que es aprender a elogiarnos. Creo que este objetivo, ¿no?, en el estilo pasivo es súper importante trabajar, ¿no? Y saber valorar las cosas que hago bien, las que no. Bueno, al final esto es trabajar la autoestima, ¿no? Un poco indirectamente. En cuanto al estilo agresivo, creo que es un poco al revés, ¿no? Precisamente. Desde aquí trabajamos mucho el autocontrol, ¿no? El que yo pueda marcar cuándo quiero que mi conducta sea de una manera y cuándo quiero que sea de otra, ¿no? Un poco toda esta parte. También pasa por gestionar mis emociones. En estos casos podemos encontrar pues, que el enfado o la propia ansiedad también ante la situación me descontrolan, ¿no? No soy capaz, en este caso, de controlarlas o de gestionarlas adecuadamente. Y de aquí también trabajamos mucho las técnicas de desactivación, pero más durante, ¿no?, esa situación, más que las previas, ¿no?, que son las que trabajamos con el otro extremo. Hacer elogios, ¿no? Aquí tenemos el lado justo contrario. Es que a mí me encanta recibirlos, pero se me da fatal hacerlos. Bueno, practicamos un montón esto, ¿no? Junto también con la autoexigencia, el bajar un poco esta autoexigencia, pero también exigencia para con los demás, ¿no? Bajar un poco las expectativas. Quizá lo que tú estás esperando de los demás sea demasiado, ¿no? O demasiado desajustado. Va un poco por aquí. O sea que hay un montón de herramientas y hay un montón de técnicas, ¿no?, que podemos poner a funcionar en la terapia para que, como decíamos, ¿no?, la persona transite, ¿no?, desde esos extremos de la comunicación a una comunicación más asertiva, más sana, en definitiva. A mí hay una cosa, ¿vale?, respecto a esto que me gustaría comentar contigo, porque yo oigo mucho
mucho aquello últimamente, que lo oigo, aquello de yo es que soy muy sincero, yo digo, o sincera, yo digo lo que yo, oye, yo no miento a nadie, yo digo lo que pienso. ¿Esto es asertivo? ¿O esto dónde encaja? ¿O esto cómo encaja? ¿O esto en qué estilo de comunicación lo encuadramos? ¿Esto exactamente qué es? Yo creo que si nos basamos un poco, ¿no?, en lo que llevamos hablando, está claro que si lo tenemos que encajar en algún extremo, sería en el estilo agresivo total, ¿no? Al final, el plantear la sinceridad como una forma en la que puedo decirte lo que a mí me dé la gana, ¿no?, sin que eso te tenga que afectar, ostras, pues es bastante poco asertivo, ¿no? O hay pocos límites o filtros. De hecho, a mí me gusta poner siempre la comparativa, ¿no?, con mis pacientes de ¿esto es sinceridad o es sincericidio?, ¿no? Esto tan famoso de usar la verdad para provocar daños. Lógicamente, en muchas ocasiones no somos conscientes, ¿no?, de que te estoy causando este daño. Yo es que estoy siendo sincera, pero también, ostras, esto es una muestra de que quizá nos toque trabajar un poquito la empatía, ¿no?, el ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo se puede estar sintiendo el de enfrente con lo que yo estoy comunicando? Sí, quizá nos toque ahí, bueno, el mensaje es este, pero le podemos poner una forma más agradable, ¿no? O más respetuosa, en este caso, ¿no? O sea que sí que, digamos que esto de la sinceridad de medida, ¿no? Esta sinceridad desmedida muchas veces que dices, bueno, a ver, hay que saber modularla, ¿no? Es decir, la sinceridad así a granel que digo yo, pues A igual granel. hay que empezar un poquito a medirla, ¿no? Oye, y cuéntanos, Celia, si así rápidamente alguna técnica asertiva de andar por casa, ¿vale? Que la gente pueda poner, que la pueda, digamos, coger para sí misma y que la pueda poner en su vida cotidiana. Ujú. Yo voy a empezar por una que es súper famosa. Y aunque sea famosa y súper conocida, nunca está de más también recordarlo, ¿no? Que es la famosa técnica del sándwich. Ujú. Al final, esta técnica nos permite hacer críticas de una manera, bueno, pues más respetuosa, ¿no? O al final más cuidadosa. Y consiste precisamente en hacer como una especie de colocación, ¿no? Lo que vendría a ser el pan, pues tendría como forma estos elogios de los que venimos hablando, ¿no?, hace rato, el poderle expresar a la persona algo positivo. Después vendría a ser la chichilla, ¿no?, del sándwich, lo del centro, que viene a ser la crítica, aquello que no me ha hecho sentir bien, ¿no?, de tu conducta. Y por último, de nuevo, el pan de nuestro sándwich, ¿no?, el volverle a expresar un elogio. Creo que estas, aunque es de las más conocidas y más sencillas, ostras, es que sirve, es que nos viene fenomenal, ¿no? Y entonces nunca está de más también recordarlo. Y luego hay otra Ujú. que a mí también me gusta un montón y que, como tú decías, es también muy de andar por casa, ¿no? Y es que cuando alguien nos expresa, pues que no se ha sentido bien, ¿no?, con nuestra conducta o que eso no le ha gustado, pues podemos poner en marcha la famosa pregunta asertiva, Ajá. que básicamente es devolverle. ¿Cómo podría hacer yo mejor las cosas para que tú no te sientas de esta manera, ¿no? O por mi parte, ¿qué crees que podría cambiar, ¿no?, para mejorar esta situación? ¿Cómo podemos mejorar tú y yo juntos, ¿no?, para que tú no te sigas sintiendo de esta manera? Un poco esta, ¿no? Bueno, son técnicas sencillitas, pero que sin duda son muy, muy valiosas, ¿no?, muy eficaces. Son muy interesantes y es verdad, ¿no? Que al final son técnicas sencillas que una persona puede interiorizar rápidamente y luego cristalizar, ¿verdad? En su día a día, con sus relaciones y bueno, que van a funcionar muy bien, ¿no? Que van a ayudar mucho. Me gustaría preguntarte, sí, cuando tú estás, bueno, pues con una persona en consulta, ¿vale? Estás haciendo esa entrevista diagnóstica, esa recogida de información, un poco de sus demandas, ¿vale? De lo que quiere gestionar en su vida. Si la gente normalmente sabe que tiene una falta de asertividad o esto se va descubriendo y luego, bueno, pues la gente, las personas con las que haces terapia empiezan a asumir, digamos, que sí, que tienen una falta de asertividad, aunque no era algo de lo que eran conscientes. No sé si me explico en la pregunta. Perfectamente.
Es verdad que yo lo que me encuentro es que la asertividad es una de las grandes desconocidas, ¿no? Y en mi caso, cuando me pongo a trabajar, creo que hago todo lo contrario, ¿no? Casi que empiezo por ahí. A ver, ¿cómo es tu estilo de asertivo? Y luego ya vemos todo lo demás, ¿no? Porque creo que influye en tantas y tantas problemáticas que es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Es cierto que en este sentido, y me apetecía un poco señalar, ¿no? El estilo que venimos hablando, pasivo, ¿no? El ratón, el no enfrentarme a los problemas, ¿no? Huir de ellos, es uno de los estilos que está más normalizado o aceptado, ¿no? En nuestra sociedad. Y esto hace que sea difícil, ¿no? Pensar que esto es un problema o que esto no debería ser así. Pues porque tanto desde la sociedad como desde la propia religión cristiana, mal entendida en ocasiones, esto de poner la otra mejilla está muy bien visto, vamos a decirlo así, ¿no? Es lo que tiene que ser. Cuando alguien te hace daño, pues tú tienes que callar y asumir, ¿no? Lo que ha pasado. Y por tanto, en ocasiones es difícil, ¿no? Hacer pensar a la persona que quizá esto que está pasando pues no sea lo más beneficioso para ella, ¿no? Y que puede cambiar. Bueno, este es un poco el punto de partida, ¿no? Cuando estamos en terapia. Vale, o sea que digamos que es importante, ¿no? Evaluar esto, aunque no sea la demanda, digamos, principal de la persona que viene a terapia, porque igual viene por otras circunstancias, pero claro, al final su estilo de comunicación, claro, es que involucra tantas áreas de su vida, ¿verdad? Que muchas veces, digamos, es la correa de transmisión de muchos problemas a los que se enfrenta, ¿no? Y que igual los Exacto. percibe bueno, tengo malas relaciones con estas personas, pero igual tiene que ver con este estilo comunicacional, ¿no? Eh, Ujú. Me gustaría preguntarte otra cosa, ¿no? Porque dices, bueno, hay una cuestión que también es cultural. Hablabas antes, ¿no? Del refuerzo, ¿no? Cómo nos han reforzado y cómo se refuerza determinadas conductas, ya sea asertivas, no asertivas, agresivas, ¿no? Decías ahora, bueno, la religión al final lo que está haciendo es reforzar de alguna forma esas actitudes más pasivas. Pero no sé si también, ¿vale? Y se me ocurre esta pregunta que creo que puede ser interesante, si hay una diferencia de género en esto. Qué buena pregunta. Bajo mi punto de vista, o lo que yo me he encontrado en terapia es que sí, ¿no? Al final está mucho más aceptado dentro de la sociedad, la religión y todo, ¿no? Que las mujeres en este caso asuman un estilo pues mucho más pasivo, ¿no? Digamos que, de nuevo, está mejor visto, ¿no? Que el género en este caso determine lo que le corresponde, ¿no? El estilo de comunicación que mejor le va, ¿no? Asumiendo un poco esta parte de los roles. Y es cierto que es algo, pues dentro de la injusticia de la propia no asertividad, pues más injusticia aún, ¿no? Que un estilo esté más aceptado para unos que para otros. Y me gustaría también preguntarte un poco, cuando una persona empieza a trabajar su asertividad, ¿hasta qué punto, ¿vale? Digamos, ese cambio, ¿vale? Va a ser un cambio satisfactorio, es decir, ¿qué es lo que puede esperar una persona que dice, oye, yo me veo reflejada o reflejado en lo que están diciendo estas dos personas, estas dos profesionales que somos, ¿verdad? Voy a trabajar mi asertividad, ¿qué puede hacer? Es decir, ¿cuál es el éxito, si quieres decirlo así, un poco del cambio? Es verdad que aquí también hay que ajustar un poco expectativas, ¿no? Y sobre todo a los inicios. Cuando yo empiezo a poner en marcha conductas asertivas, es normal que aparezca en muchas ocasiones la culpa o que también aparezca cierto rechazo, ¿no? De mi entorno, de qué ha pasado, ¿no? Si tú nunca contestas, ¿no? Si tú nunca me dices que no. A medida que vamos trabajando, ¿no? Y que vamos también cogiendo un poquito de soltura pues, con nuestras técnicas, con el asumir, ¿no? Todos estos elementos que están alrededor de la asertividad, pues sin duda comprobamos que a nivel personal todo cambia, ¿no? Que yo me relaciono conmigo misma de una forma más respetuosa, que lo hago escuchándome más, que respeto más mis necesidades, ¿no? Y que mis relaciones también mejoran, ¿no? Esto es un poco el éxito que podemos encontrar cuando trabajamos en terapia, ¿no? Que es tanto propio como ajeno. Ujú. Fenomenal. O sea que para las personas que deciden
transitar en ese cambio, ¿no? De estilo comunicativo. Al final, como decíamos, ¿no? Cuando hablábamos sobre los beneficios, sí que encuentran, ¿verdad? Digamos, en este proceso que, bueno, tiene, claro, al final sus fluctuaciones, ¿verdad? Pero que al final su vida mejora, ¿no? Yo creo que esto es quizá el mensaje más importante, ¿no? Su vida mejora en todos los aspectos, tanto a nivel relacional, pero también a nivel personal, consigo mismos, ¿no? Es decir, con la relación que establecemos con nosotros mismos. Pues yo, Celia, agradecerte absolutamente todo lo que nos has comentado, ¿vale? Agradecerte este rato de charla, este rato de reflexión, ¿vale? Agradecerte, pues eso, que nos concedas, ¿no? Y que nos des un ratito de tiempo y de todos tus conocimientos. Y, bueno, pues a mí casi que ya decirte que nos vemos en otra. Pues yo te cojo la palabra. La verdad, para mí también ha sido un placer compartir este ratito y bueno, ya estoy disponible para la próxima. Fenomenal. Pues nada, ya solamente es agendarla, ver de qué vamos a hablar, que seguro que será de algo muy interesante como es la asertividad, pues seguro que otro tema también interesantísimo. Y nada, pues entonces vamos a quedar en eso. Ya nos metemos en esto y ya comprometemos a todo el mundo también, ¿no? Al siguiente podcast. Muy bien, pues muchas gracias, Celia. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un placer. Adiós.